médico psiquiatra. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? No te oigo. Está muteado el doctor Juvenal. Por Ahora está favor, bien. a quien tenga abierto el micrófono, que lo cierre. Iris Aguero, para que podamos escucharnos entre todos, ¿sí? Bueno, es una buena sugerencia que apaguemos el micrófono y apaguemos las cámaras, menos el ponente. Jorge, no te oigo. Yo te veo, pero no te oigo. ¿Y ahí cómo andamos? Ahora andamos de 10 puntos. Qué bárbaro. La tecnología no tiene secretos para nosotros. Así es. Totalmente. Bueno, bienestar, tratamiento online de las adicciones. Le damos la más cordial bienvenida a este live del 11 de septiembre a las 21 horas, titulado Proceso de Transformación Institucional y Adicciones, donde nuestro invitado es el doctor Jorge Luis Pellegrini, del cual luego voy a hacer un resumen de su historia de vida o de su CV o de su currículum vitae. Yo generalmente hago una especie de contextualización de el tema que vamos a abordar. Sin embargo, el día de hoy, en vista de la larga trayectoria de amistad, tanto personal como profesional, y acercamiento afectivo que tengo con Jorge Pellegrini, que incluso a veces algunos amigos comunes, cuando yo lo saludo, porque yo lo trato a él como que si fuese de mi generación, porque él tiene 50 igual que yo. Entonces nos tratamos así y la gente se sorprende porque nos tratamos con tanta confianza, pero es que tenemos algunas maneras de pensar comunes y además de encuentros muy interesantes y vivencias muy interesantes. Desde que yo vine por primera vez a la Argentina en 1996, cuando vine en 96, 97 al primer Congreso Latinoamericano de Alcoholismo que se realizó en San Luis, Argentina. Una experiencia grandiosa donde pudimos compartir diferentes representantes del mundo entero. Fue uno de los congresos sobre alcoholismo más grande. Además están las ponencias y hay la historia escrita de todas las ponencias que se hicieron en ese momento con representantes no les puedo decir porque es que creo que el mundo entero estaba en este Congreso Latinoamericano. De modo que fue una experiencia muy buena. Y bueno, a raíz de esa experiencia que tuvimos con Jorge en ese Congreso Latinoamericano de Alcoholismo, surgió la amistad personal y la amistad profesional con Jorge, el cual, bueno, también tuve la oportunidad de invitarlo, creo que 2 o 3 veces. Jorge estuvo en Venezuela, y tuvimos una actividad de carácter preventivo, inclusive llegamos a tener intercambio. Fue una muchacha recién graduada de psicóloga a conocer la experiencia nuestra
en Venezuela, y de Venezuela vino a la Argentina, a San Luis también, algunas personas a conocer la experiencia del hospital de San Luis, del hospital escuela, lo que se llamó después el hospital escuela de San Luis, que Jorge, entiendo, va a hablar de eso el día de hoy. Algunas anécdotas, si se pueden llamar anécdotas o historias de lo que hemos hecho juntos, Jorge y yo, resalta mucho un evento que hicimos en Venezuela en el año 2007. En el año 2007, en Venezuela hay un teatro que es el Teatro Teresa Carreño, que tiene una sala que se llama la Sala Ríos Reina, y lanzamos uno de los eventos más importantes de la lucha contra las drogas, y teníamos en la mañana como invitado a Jorge Pellegrini, que estaba en su periodo de Premio Mundial de Psiquiatría, que fue de 2005 al 2008. Y en la noche teníamos el concierto con uno de los cantantes y músicos venezolanos que había sido nominado, era su 13ª nominación al Grammy, y nunca había ganado el Grammy, que es Oscar de León, un cantante de salsa muy famoso. De modo que teníamos a dos famosos en la Ríos Reina por la prevención de drogas, con Jorge por la parte psiquiátrica y a Oscar de León con la parte de la música, porque nosotros creemos que a la salud mental hay que ponerle música, como decía Paulo Freire con respecto a la escuela, que nuestras escuelas necesitan música, mucha música, porque las escuelas son muy aburridas, demasiado fastidiosas, y siguen siendo fastidiosas. Por eso muchos niños abandonan las escuelas, porque son aburridas, son fastidiosas, y por eso los programas de prevención y de promoción de la salud fracasan. Por eso mismo, sin embargo, las iglesias evangélicas y otras iglesias han crecido muchísimo, porque le han puesto música, le han puesto sabor a sus actividades de tipo religioso, ¿no? De modo que a la prevención le falta, y al tema de la salud mental le hace falta sabor, como decimos en el Caribe, le hace falta ritmo, le hace falta música. Y eso es un poco lo que también yo pude ver cuando estuve en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, hospital que también conoce Jorge, y vimos mucho de esto también en el Hospital Psiquiátrico de La Habana: ballet, música, béisbol, deporte, y no solamente pastillas, ni psiquiatras, ni psicólogos, porque pareciera que la salud mental, pareciera que es propiedad absoluta de los psiquiatras y los psicólogos, como pasa con el amor, que la iglesia se ha adueñado del amor. El amor es de la humanidad. No, el amor no es de la iglesia, es de la humanidad, ¿no? Como el conocimiento también es de la humanidad. De modo que muchos conocimientos, muchas cosas, nosotros tenemos muchos puntos de coincidencia, y en la Sala Ríos Reina de Venezuela, que tiene 2.300 butacas, es decir, 2.300 asientos, logramos llenar el Teatro Teresa Carreño en un evento de prevención de consumo de drogas, donde Jorge hizo algo interesantísimo, que fue bajarse del auditorium y poner, como hace Gustavo Dudamel, nuestro también director de música clásica, de poner a bailar música clásica a los que van al concierto, y como hace también Oscar de León, que se baja del auditorium y baila en el auditorium donde no se permite bailar. Eso mismo hizo Jorge allá en esa experiencia, en la Sala Ríos Reina, que se metió y compartió, hizo una actividad grupal dentro de la misma presentación, que si bien era muy formal, él rompió el paradigma rígido y se metió con el paradigma flexible, y compartió con nosotros en Venezuela una actividad de prevención que fue muy exitosa, porque de verdad que había gente hasta en los pasillos. Fue muchísima gente, fue una cifra récord. Eso es inolvidable para nosotros,
Esta fue una experiencia recogida, tenemos fotos, yo se las he mandado a Jorge, y fíjense ustedes que la energía fue tan positiva, la energía fue tan buena, que yo le había dicho a Oscar de León, al cantante de salsa, que él nunca había hecho una actividad de tipo social y que por eso no se había ganado el Grammy. Y le dije, Oscar, esta vez te vas a ganar el Grammy. Y me dijo, ya no me importa el Grammy, me dijo Oscar de León. Y googleen a Oscar de León si quieren, para que vean quién es Oscar de León, los que no lo conocen. No los venezolanos, porque los venezolanos lo conocen, pero los que no son venezolanos que están en la audiencia, ¿no? Y Oscar me dijo, no me trasnocha el Grammy. Bueno, para sorpresa de Oscar de León, se ganó el Grammy también. El Grammy Latino se lo ganó por primera vez y única vez con ese evento que hizo del concierto nacional e internacional contra las drogas que hicimos en la Río Reina con Jorge, siendo premio mundial de psiquiatría. De modo que fue una experiencia muy buena. Después nos conseguimos en Cartagena de Indias, en un congreso de comunidades terapéuticas, en el cual participamos también, y en otros eventos nos logramos conseguir, y aquí en la Argentina también, por supuesto, en el segundo Congreso Latinoamericano de Alcoholismo, y por ahí en algunos lados yo los menciono, en algunas cosas que he escrito, y en algunas cosas que él ha escrito por ahí, algo dice de mí, no sé por qué, y algo yo digo de él, tampoco sé por qué. De modo que quería, más que hacer una contextualización de temas como desmanicomialización y transformación de instituciones cerradas, que es el tema de hoy que Jorge va a abordar, y porque tenemos también tiempo para esto, quise, y me disculpa la audiencia si me excedí en hacer estos comentarios en un espacio tan académico como es el live de bienestar, tratamiento online de las adicciones. De modo que, bueno, vamos a estar o ya estamos con Jorge Luis Pellegrini, el cual tiene un historial que me voy a permitir leer. Jorge Luis Pellegrini es médico psiquiatra argentino, Premio Mundial de Psiquiatría 2005-2008 por la defensa de los derechos humanos en psiquiatría, en el trabajo con pueblos originarios, enfermos alcohólicos y conducción de los únicos procesos de transformación institucional existentes en Argentina, que terminaron con la vergüenza social del manicomio. Chubut 1990-1992 y San Luis 1993-2007. Publicó 4 libros sobre esas experiencias. También es autor del libro Jerónima, con 10 ediciones publicadas y 45,000 ejemplares circulantes. Fue autor de la película del mismo nombre que obtuvo 23 premios internacionales. Realizó docencia universitaria entre 1960 y 2012 en las universidades nacionales del Camagüey, SJ Bosco, Patagonia, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Gran Rosario, Tandil, Mar del Plata, Buenos Aires, entre otras. En el exterior, en universidades de Brasil, Alemania, Suiza, España, Colombia, Venezuela, Cuba, Panamá, México, la India y Reino Unido. Es ensayista de historia argentina, premiado por la Universidad de Buenos Aires, habiendo publicado, entre otros, su libro Huellas, premiado por la legislatura de la provincia de Mendoza. Su trayectoria académica fue reconocida por las legislaturas de Mendoza, San Luis, Chubut y por el Congreso de la Nación. Fue presidente honorario del Congreso Argentino de Psiquiatría 2014 y es socio honorario número 1 de ATRA,
fundó en 1983 los grupos institucionales de halconismo, conocidos como los GIA. Fue director provincial de salud mental en Chubut y San Luis, exministro de Salud Pública y ex vicegobernador de San Luis, que ganaste en esa oportunidad con 90% de los votos, me acuerdo. Coautor de la ley provincial AT de San Luis 2007. Bueno, miren qué maravilla tenemos aquí el día de hoy y por eso dejo en la palabra a nuestro lujoso invitado Jorge Pellegrini. Buenas noches. Gracias, Juvenal. La otra noche me acordaba de varias de las cosas que dijiste, porque mirando la Deutsche Welle, la televisión oficial alemana, hicieron un reportaje, así lo presentaron, al más grande cantante y artista del Caribe latinoamericano y lo llevaron a De León. Y él explicó, bueno, canta las maravillas, está viviendo en Alemania, y explicó con mucho dolor las razones de su exilio. Y cuando las explicaba, yo sentí mucho más orgullo de haber compartido aquella jornada, que fue mucho más que el trabajo en el campo profesional, estricto, académico. Creo que fue todo un día de lucha por la vida y la esperanza. Y él le puso la maravilla de su música, que pasados los años ha aumentado, porque yo no lo había vuelto a escuchar, lo volví a escuchar ahora desde Alemania. Y por ahí dijo algo que para los argentinos es muy fuerte. Dice, yo sueño con Carlos Gardel porque sueño con volver. Bueno, ¿por dónde entramos a tamaño tema? Yo voy a entrar por donde pueda y ustedes me irán ayudando. Voy a hacer un recorrido, siempre hago eso. Me voy a ir a 50 años atrás, 1975. Yo trabajaba en un hospital modelo, que era el hospital de General Roca en la provincia de Río Negro. Y digo modelo porque había sido un hospital ejemplar en el marco de lo que llamó el Sistema Nacional Integrado de Salud, desde el año 73 al año 76, que vino el golpe de Estado y se acabó. Ellos creen que se acabó. Era ministro de Salud de la Nación el doctor Domingo Liotta, de quien tan poco se habla y del cual hay tanto para rescatar, porque fue un médico y un político sanitario que supo captar las necesidades del pueblo argentino. Y ese hospital mostró que lo público puede superar amplísimamente a lo más caro de lo privado. Me refiero al hospital de General Roca, pero era un plan provincial. Y allí yo trabajé y elegí trabajar en un campo que a mí me atrae mucho, que es en el campo de las emergencias y las crisis. Y elegí hacer guardia. Claro, yo tenía 50 años menos, ¿no? Entonces hacer guardia era casi un deporte elegido. Elegí la guardia de los viernes a la noche, que yo sabía por experiencia, terminaba el sábado,
que era la guardia más movida y efectivamente lo era. Pero siempre creí, sigo creyendo, que las crisis son la gran oportunidad para trabajar en salud mental. Porque los momentos de crisis son los momentos en los cuales todas las situaciones defensivas de los sujetos que sufren se han desorganizado y nos dan la posibilidad no solo de comprender más rápida y profundamente qué le sucede a este ser humano al que tenemos que acompañar y ayudar, sino de cómo ayudarlo, acompañarlo a reacomodar su vida, pero de otra manera. Y allí fue, era el año 75, un año muy cruel en la Argentina, porque la muerte, el asesinato de jóvenes y de trabajadores y de estudiantes estaba instalado en la calle, aparecían muertos por todos lados, desaparecidos. Una época que culminó con el golpe. Termine, es hora de ir a dormir. ¿Y qué era lo que yo veía en la guardia? Yo veía en la guardia que a partir de la tardecita del viernes había un bombardeo de personas a dormir, Pedro, mañana, si te portás que bien, venían intoxicadas por el alcohol o con cuadros de excitación psicomotriz o con cuadros violentos o muy deprimidos o distintos cuadros que yo veía que existían, que los tenía ahí frente a mí, pero que no aparecían en el hospital, no estaban. ¿Cómo es esto, Pellegrini? Así era. Entonces decidí en esa guardia, me gané una piecita que había y puse 2 camas para que internar a aquellas personas que necesitaran protección, que se quisieran dañar, que necesitaran amparo, que necesitaran cuidado, acompañamiento, por lo menos en las 24 horas que yo estaba. Pero también aquellas afectadas por el proceso de alcoholización en su aspecto corporal, en su aspecto clínico, yo las internaba en clínica médica. Nunca hice psiquiatría en un hospital general teniendo una sala aparte. Siempre, hablo de hace 50 años, pensé y sigo pensando que la clínica psiquiátrica es la quinta clínica básica, junto con la clínica médica, la clínica quirúrgica, la clínica pediátrica y la clínica obstétrica. Así que ahí iban los pacientes a clínica médica. Y cuando yo volvía el lunes, iba a verlos y no había ninguno. ¿Cómo no hay ninguno? Si yo interné el sábado a la mañana y siempre encontraba algún argumento, empecé a trabajar con la enfermería, porque son los que me dicen la verdad. Y entonces, uno de los enfermeros, que siempre lo tengo presente, me decía, mire doctor, el que se ocupa acá es usted. Cuando usted no está, cualquier argumento es bueno para que se vayan. Pero si están enfermos, si están, eran enfermos, quiero decir, que eran pacientes que en cualquier hospital general, por su neumonía, por su cuadro neurológico, por sus hemorragias, por sus gastritis sangrantes, por sus polineuritis, requerían internación. Yo no quería que estuvieran depositados, quería que estuvieran asistidos. Y entonces ahí entendí muy rápida y duramente que la institución de la salud en la cual yo estaba y a la que recuerdo con un gran amor, negaba el alcoholismo,
Y lo que es peor es que negaba lo obvio, porque estaba ahí. Entonces, yo dije, si yo voy a trabajar con alcohólicos, ahora después vamos al tema de los adictos. Si yo voy a trabajar con los alcohólicos, yo tengo que trabajar con la institución. Y tengo que lograr que la institución afirme lo negado, acepte lo que quiere ocultar. Ahora, ¿cómo era eso? Nunca fui partidario de dar charlas, porque yo creo que el charlismo, tan instalado en el salud mentalismo argentino, donde hay mucha charla y pocos hechos, no sirve. Yo creo que hay que acompañar a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores, profesionales, y juntos ir hilando otra experiencia, otra práctica. Y así fue que fui acompañando a los enfermos que se internaban en la sala de clínica médica hombres. Por favor, que nadie crea que es una discriminación de género. Era la realidad del 75. En el 75, yo no recuerdo, o a lo mejor debo haber visto, pero yo no recuerdo en la guardia haber visto cuadros críticos de mujeres alcoholizadas. La estadística, que era estadística de la OPS, por lo tanto para mí ya desconfiable, porque son estadísticas que se hacen en oficinas a 10, 12 mil kilómetros de acá, pero que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Sí, para sustentar planes que luego tratan de ser metidos con calzador en los países latinoamericanos, y así nos va. Pero las estadísticas decían que por cada hombre que tomaba, que consumía alcohol, perdón, por cada 7 hombres podía, así decía el informe, podía haber una mujer. Pero además las mujeres se consideraban bebedoras domiciliarias, es decir, que bebían a escondidas y solitarias. La consulta era muy baja de mujeres. Yo tuve que empezar a trabajar en la sala de clínica médica mujeres y empezar a preguntar y empezar a darme cuenta que no es que estaban ocultas, es que nosotros no investigábamos, porque teníamos un prejuicio que nos impedía acercarnos al dolor de esas mujeres. Y entonces me fui a trabajar a las salas de recién nacidos, a las salas de obstetricia, y ahí empezó a aparecer que había mujeres y las salas de cirugía de mujeres, que los accidentes domiciliarios no eran que habían encontrado una cáscara de banana. Por lo tanto, el hospital siempre estas recorridas las hacía acompañado y me hacía acompañar por compañeros que querían develar misterios. Fue generando un movimiento adentro del hospital. Ese hospital tenía una estadística muy bien hecha, con un criterio epidemiológico excelente, que era muy de consulta, y elaboraba 2 informes al año. En los informes de estadística, alcoholismo no figuraba en ningún puesto de la internación. La estadística se hacía en base a las planillas de internación, las planillas clásicas, esta de la realidad. Cuando empezamos a trabajar y empezamos a mostrar y empezamos a participar de las revistas de sala,
y empezamos a luchar para que la cama que ocupaba un alcohólico no fuera una cama de segunda, sino que fuera una cama de un paciente. La estadística empezó a subir y en el segundo informe estadístico de ese año, 1984, sería julio-diciembre, oh sorpresa para todo el mundo, primer diagnóstico en la internación de las salas de clínica médica, hombres y mujeres, era alcoholismo, que nunca había aparecido en ningún puesto, en ningún lugar. Pero estaba disfrazado de hemorragias digestivas, de heridas de arma blanca, heridas en riña, accidentes automovilísticos, accidentes laborales, particularmente de los obreros de la construcción. Yo aprendí mucho de esa experiencia porque me di cuenta y nos dimos cuenta que si íbamos a trabajar seriamente en esto, había que trabajar en un proceso de transformación que transformara no solo la situación de quienes sufrían la enfermedad, sino de la institución que negaba lo evidente y que por lo tanto se trataba de que el hospital fuera más terapéutico. Después vino la larga noche del 76 y cuando volví en el año 84, el hospital ya había cambiado. La realidad ya era otra. Lo que había sucedido en Argentina lamentablemente no había sido en vano. Ya la cantidad de mujeres que venían a la consulta en la emergencia en estado de alcoholización era casi habitual. Eso estaba reflejado en la estadística. Pero la otra cosa que se reflejaba en la estadística era que la edad de consulta de los hombres había bajado 10 años. Es decir, teníamos más alcohólicos, más jóvenes. No solo pasa el tiempo, pasan los procesos sociales que ese tiempo incluye. Yo cuando hablo de dependencias, además lo voy a retomar después. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Nos vamos encontrando? ¿Estamos? ¿Ando yo por un lado, ustedes por otro? A ver, alguien que me ayude. Aunque sea hagan así o así, una... J, ¿qué dice J? Tenemos Bueno. un médico chino venezolano acá. Bueno. ¿Vamos bien, J? Bueno. Yo prefiero hablar de dependencia, lo voy a argumentar, lo voy a ir argumentando y se va a caer sola la palabra como lógica. Pero cuando hablamos de dependencias, tenemos que reparar en que nosotros que trabajamos en salud mental, a veces lo que vemos son las fantasías inconscientes, son los cuadros, como ahora se llaman trastornos, ahora todos son trastornos. Pero olvidamos que somos cuerpo, que también somos cuerpo, y que los procesos, yo hablo de alcoholización, pero esto es extendible a los problemas que generan las dependencias, tienen un impacto físico muy grande. Y esto lo solemos olvidar. Y entonces vemos de la cabeza, del cuello para arriba. Del cuello para arriba también hay que ver las encefalitis, los cuadros neurológicos, las cegueras. Pero no hay que olvidar la asociación entre alcoholismo, y neumopatías.
alcoholismo y úlceras perforadas y polineuritis y cardiopatías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un proceso no solo de agresión física, sino que hay una dependencia física. El organismo humano comienza a trabajar con el ingrediente en sangre que se llama alcohol, y nos damos cuenta de esto cuando se produce un cuadro clínico muy dramático, que es el síndrome de abstinencia, donde aparece una sensación de muerte inminente horrible. Todos la conocemos: taquicardia, rubefacción. Es como si el cuerpo empezara a gritarnos: no se olviden de mí, yo también estoy en el problema, soy parte de esto. En el plano de las dependencias psicosociales, estoy tratando de andar más rápido, se suele olvidar un mecanismo descrito hace muchos años. Hay un libro maravilloso, una novela maravillosa, se llama Compulsión. Se trata de seres humanos que han perdido la posibilidad, que han visto cooptada su voluntad consciente y producen hechos que están más allá de su posibilidad de resolverlos en el plano de la voluntad. Cuando el paciente nos dice: yo quiero, doctor, pero no puedo, no está mintiendo, efectivamente no puede, o lo dicen los familiares, sabe que prueba, pero no puede. Es sobre ese mecanismo compulsivo que nosotros tenemos que trabajar como inicio del tratamiento, para que se despliegue la posibilidad de los seres humanos de enfrentar los problemas que padecen y llevarlos al plano de la conciencia y poderlos superar. Diríamos que eso se sintetiza en esa vieja frase: son personas que no pueden decir no y que no pueden decir basta. Nuestro tratamiento desde el inicio trata de llevar al plano de la conciencia y de la construcción colectiva, donde la familia es imprescindible. Empezar a decir no todos y empezar a decir basta todos, porque estamos frente a un problema, el del alcoholismo, el de las adicciones, que es un proyecto de muerte. Un paciente alcohólico promedio vive entre 8 y 9 años menos que una persona que no padece la adicción. ¿Y cuántas cosas se pueden hacer en ese tiempo? Eso que llaman los pacientes casi trágicamente, ¿no?, la carrera alcohólica. Cuando hablamos de daño, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, hay un daño individual, que es el que yo estoy describiendo, en el plano de lo somático, en el plano de lo clínico, en el plano de lo psicosocial, en el plano de lo familiar. Pero cuando hablo también de daño, estoy hablando de daño social. Las adicciones no solo dañan al afectado directo, producen un daño social, un daño sobre el tejido social, que es lo que vemos tan dramáticamente en nuestro continente. Por ejemplo, por día mueren en nuestro país 10 personas por cáncer de pulmón.
pero una de ellas nunca fumó. Ustedes saben que la nicotina es cancerígena. Pero uno de los que muere de cáncer de pulmón nunca fumó. Es un fumador pasivo. Trabaja en un ámbito o está en una familia de fumadores y el que nunca fumó va a morir del cáncer de los fumadores. Esta es la noción de daño social que debemos manejar cuando hablamos de adicciones, de dependencias. Por eso, cuando uno escucha algunas argumentaciones acá en la Argentina de personas con posiciones progresistas o sociales que mencionan el artículo 19 de la Constitución Nacional que dice los actos privados de los hombres que no producen daños a terceros son del orden de Dios, etcétera, etcétera, como para justificar que en nombre de la libertad individual las adicciones deben ser socialmente toleradas. Ese artículo de la Constitución es de una Constitución del liberalismo más puro, de 1853. Pero después empezamos a entender, gracias a los grandes procesos de cambio en el mundo, que la salud es un proceso social y que ahí tenemos el dato del cáncer de pulmón contraído por quien no fuma, pero por otros que al lado de él sí fuman. ¿O qué nos pasa a nosotros si viajando en un colectivo o en un avión, nosotros no hemos tomado nunca una gota de nada, ni hemos consumido nada, pero quien conduce el vehículo sí, y está intoxicado, y hay un accidente, y todos padecemos ese accidente? Hemos pasado a engrosar la lista de víctimas del proceso de adicción sin haber consumido. Es decir, hay una dimensión social del problema que nosotros debemos abordar. ¿Y por qué lo señalo? Porque de esa dimensión depende el enfoque con el cual nosotros trabajamos. No se puede trabajar en el campo de las adicciones sin trabajar con la familia, con los grupos familiares. Deben ser parte del dispositivo terapéutico que nosotros instrumentamos. Con la comunidad, con otras instituciones, porque estamos hablando de una problemática instalada en todas las instituciones de nuestra comunidad, en la medida en que nuestra comunidad padece desde la familia en adelante, en todas sus instituciones, este problema. Hay que tener en cuenta una característica de las adicciones, de las dependencias de las adicciones, que tienen una tendencia a autorreproducirse. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquel tango que cantaba Carlos Gardel, Tomo y Obligo, es decir, el que toma, hace tomar. Aquel que ha ido dependizándose, va generando alrededor suyo también procesos de dependización. Y esto está muy vinculado a algo que conocemos en nuestra experiencia cotidiana,
que es el tema del marketing, de Jorge, cómo se presentan. Sí, Jorge, te tengo que sí, interrumpir porque me acaba de traicionar el Google Meet. Me dice que me quedan 10 minutos. a la miércoles, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tendría que abrir, cerrar y abrir. O sea, lo que vos termines, abrir otra vez y mandar un nuevo mix a las personas que están allí. No sé decirte sinceramente. Si la audiencia está de acuerdo, hacemos eso. Sí, claro que sí. Bueno, entonces terminamos este mix y creamos uno nuevo y me escriben a mi teléfono 1162220473 y yo les envío el mix. 1162220473. ¿Me oyeron? Bueno, hacemos así. Pero continúa, Jorge, y entonces, al terminar te mando un nuevo mix y vos seguís, abrimos y volvemos a entrar. Estás muteado, Jorge, estás muteado. Estás muteado, Jorge. ¿Puedes seguir hablando? ¿Ahí? Sí, ahí sí. Bueno, quiere decir que cuando se corte yo me quedo quietito a la espera de que vos te reconectes otra vez conmigo. Sí. Bueno. Voy a tratar de reenganchar por donde iba. El tema de la tendencia de las adicciones a autorreproducirse. Tomaba aquel tango de Gardel, Tomo y Obligo. Hablamos de patologías del consumo en una sociedad de consumo. Pero ¿qué características tiene esta patología de consumo en una sociedad de consumo? ¿Qué se trata? De que las personas consumamos, y cuando digo consumir no digo solamente sustancias, ya estamos planteándonos el tema de las maquinitas famosas, donde tanta gente deja la primera semana del sueldo apenas cobrado. Estamos hablando de todas las sustancias de orden ilegal. Estamos hablando de las personas que quedan pegadas a Internet. Es decir, de aquellas que van quedando dependizadas por distintas actividades sociales, ya no solo el consumo de sustancias. Pero se trata de una que se impulsa socialmente, una tendencia a consumir más allá de las posibilidades que tenemos. No es solo consumir, es consumir más allá de las posibilidades, porque el consumo está investido de una cantidad de imágenes y de promesas vinculadas al éxito social. Esto tiene que ver con lo que se ha dado en llamar el consumo recreativo, que ha estado muy en boga y muy en discusión cuando se trató en la Argentina el tema del cannabis
y de la ley canábica que se votó hace 2 años, cuando el presidente de la República de entonces dijo: dejemos de ser hipócritas, liberemos el consumo de la marihuana. Claro, ¿quién puede decir que no a algo recreativo? Pero si uno piensa en el mercado, ¿hay alguna cosa que se venda en el mercado sin promesas de éxito social? Si vos comprás el coche 0 kilómetro que te presentan en imágenes, vas a ir a los paisajes más espectaculares, con mujeres todavía más espectaculares. Si consumís determinado alimento, vas a tener una silueta. Es decir, todo se presenta investido de una cantidad de promesas, de imágenes ilusorias de éxito social. Y así sucede con todas las sustancias y actividades que generan adicción. Entonces, este debate que se hizo en la Argentina sobre que está bien el uso recreativo, pero bueno, hasta ahí nomás, en realidad esconde que lo que se llama el uso recreativo es la puerta de entrada a las adicciones masivas en nuestro país. Y esta es una de las razones de que estemos frente a un tema y un problema de carácter social, de carácter sanitario, tan masivo y tan creciente. Por favor, quiero saber cómo Jorge, estamos hasta acá. Sí. Ahora, Jorge, fíjate. Bueno, hasta acá estamos casi, estamos creando un mix para enviarlo y abrir nuevamente. Pero hay algo que es una discusión. Hay quienes hablan de que la marihuana es el caballo de Troya de las demás drogas ilegales. Yo particularmente, que soy especialista en adicciones, me dedico a adicciones. No sé si soy especialista, pero me dedico a adicciones. Yo creo que el caballo de Troya entró hace rato, pero hace muchísimos años, que es el alcohol y el cigarrillo, con la única diferencia de que no son legales. En mi experiencia clínica, yo veo que hay más problemas con el alcohol y mueren más personas por el alcohol y por el cigarrillo y se crean más problemas, con lo cual no estoy diciendo que las demás se legalicen, pero sí no creo que sea un tema de que el caballo de Troya es la marihuana. Me parece que los caballos de Troya tienen rato y galopando, que es el alcohol y el cigarrillo. No sé qué pensás vos de eso. Mira, voy a responderte con un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud en el 2019, muy completo. ¿Y vos crees en la OMS? No, creo en esta encuesta porque conozco a quienes la han hecho. Okay. No, en la OMS ni en la OPS no. Okay. Pero esta es una encuesta multifocal que se hizo y trajo datos de todo el mundo y está hecha con un criterio clínico muy importante, que es el criterio de aceptar la existencia del daño individual y el daño social. Y entonces se propusieron estudiar la mortalidad por alcoholismo en el mundo, ya fuera el alcoholismo por ingesta solamente de alcohol, o alcohol y otras sustancias, o alcohol y otras actividades adictivas. Es muy larga, el informe es del 2019, se puede consultar, vale la pena consultarlo. Miren, una muerte. Otra muerte. Hice esto para tratar de graficar algo que
marca lo que vos decís. Cada 20 segundos en el mundo hay una muerte producida por el proceso de alcoholización. Con un agravante, que la mitad de esas muertes se produce en seres humanos menores de 19 años. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso instalado, de un proceso existente, que además tiene garantizado un futuro de varias generaciones, porque ha hecho pie en la niñez y en la juventud. ¿Y por qué digo esta cuestión de que ya ha hecho pie? Porque muchas veces se habla, y vos hiciste referencia a esto, del tema de las adicciones o de la gravedad del tema de las adicciones o del cannabis o de la marihuana como algo que va a pasar. Esto ya está pasando y ya está instalado. El primer cargamento de cocaína en la Argentina, documentado, ingresó en abril de 1978 al puerto de Rosario, proveniente de Bolivia, donde estaba la dictadura de Banzer, acá estaba la dictadura de Videla. Eran 300 kilos de cocaína de máxima pureza, que había entrado por lo que ahora se llama la hidrovía, que en realidad es la cuenca del Río de la Plata, y tenía un lugar asignado en el puerto de Rosario. Para garantizar la operación viajó desde Buenos Aires el almirante Emilio Eduardo Macera, que era parte de la dictadura militar. ¿Por qué doy este detalle? No solo para fijar la fecha, sino para fijar que esto que vos llamás lo del caballito, y estoy de acuerdo, el caballito de batalla, las sustancias, etcétera, se corresponden con la existencia de un proceso que está más allá de lo sanitario, que condiciona a lo sanitario, que es un proyecto de carácter nacional e internacional. Por eso hablo de dependencias. Se trata de actividades, se trata de sustancias que están al servicio de dependizar no solo consumidores, sino dependizar naciones. Y cuando se habla de que en nuestro país el Estado está tomado por el tema de las adicciones, en realidad se está graficando que fuera de nuestras fronteras también esto sucede. Cuando los Estados Unidos persiguen a quienes negocian o trafican, lo que en realidad están escondiendo es que el principal consumidor está en Estados Unidos. De allí hay que observar otro fenómeno que tiene que ver con lo que vos dijiste, que es lo que se ha dado en llamar la crisis. ¿Puede ser? Sí. A los compañeros que están conectados en este momento, ¿por dónde les interesaría que sigamos o que retomemos o que aclaremos? Porque yo tengo acá varias posibilidades. Pero desearía hacer como una ronda de participación donde los compañeros puedan expresarse, expresar su opinión y que sigamos adelante trabajando. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Puede ser. Joanny, Florencia, Mauro, Albert.
¿Seguimos? Sí, seguimos. A mí me interesó esto de la OMS que dijiste, si quizá pudieras hablar un poquito más sobre eso, sobre tu clínica también. Por donde vos quieras, para mí estaría bien, es un placer escucharte. Perdón, ¿quién es que habla? Florencia, ¿De dónde sos, Florencia? soy de Buenos Aires, tengo consultorio acá en Capital Federal. Bueno, esto que dijiste, ¿lo podés transformar en una pregunta o en una opinión para tomar por ahí? ¿Puede ser? Sí, en la actualidad, por ejemplo, en tu clínica o en tu experiencia clínica, ¿cómo ves a las adicciones? Bueno, yo debo aclararte que toda esta tarea, toda esta actividad desde el 75 para acá, tuvo como espacio, hasta que yo estuve en el hospital público, hasta hace 4 o 5 años, el ámbito de la salud pública. Y consistió en habilitar espacios en los hospitales públicos para la asistencia de las personas. De manera que yo puedo darte cuenta de eso, sobre la base de la convicción que es necesario trabajar con modalidades grupales que incluyan a la familia e incluyan a todos aquellos directa o indirectamente afectados que estén en condiciones de ayudar. Esos son los grupos institucionales de alcoholismo, que luego la A se amplió para atender otras adicciones, como es lo que sucede en este momento. Se trabaja con los afectados directos en la modalidad grupal, en principio con la influencia importante de los grupos operativos que fundara Enrique Pillón Riviera hace muchos años, y después poco a poco esos grupos fueron tomando la modalidad de grupos insertos en las instituciones como hospitalarias, como parte de la programación clínica de los hospitales. Porque el hospital es la única institución que te da la posibilidad de ver integralmente a ese paciente en lo que es su daño individual y en lo que es el daño social. Es el que te permite el abordaje en la interconsulta clínica. Es el que te permite el seguimiento a través de la red del sistema público, que está muy afectada, que está muy desmantelada, pero que actividades como esta fortalecen a los hospitales públicos, porque el trabajo con pacientes alcohólicos es un trabajo que te lleva inevitablemente a trabajar con las familias, tal cual las familias son, no como nos gustaría que fueran, pero con la idea que esos grupos que convocan a todos los que sufren las consecuencias del proceso adictivo van desplegando potencialidades, saberes, experiencias, conocimientos que les permiten a las personas ir elaborando un nuevo proyecto de vida, esta vez sin alcohol. Las personas se van recuperando grupalmente y elaborando en el seno del grupo su recuperación individual. Pero también cada recuperación individual, cada mejoría en el plano de la vida de cada sujeto, fortalece al grupo, y en esos grupos se jerarquiza enormemente la capacidad de aprendizaje de las personas, no de un aprendizaje libresco, sino del aprendizaje que nace de la vivencia compartida.
No sé por dónde andás, Florencia. Sí. Hay una pregunta que te hacen acá, Jorge. Sí. Giovanni Zorrilla. Dice, sí, yo tengo la inquietud. ¿Cómo se abordó el tema de la compulsión? ¿Cómo se abordó el tema de la compulsión en un contexto de desmanicomialización? Yo puedo dar cuenta del proceso de transformación institucional del Hospital de San Luis. Lo primero que se fundó en ese proceso fue el Grupo Institucional de Alcoholismo. Claro, era como toda una contradicción, un grupo GIA en un manicomio, era como dos leyes, dos poblaciones, dos tratamientos contrapuestos. ¿Por qué? Porque el grupo GIA trabaja con seres humanos concretos que tienen nombre y apellido, que protagonizan su proceso de cura, que trabajan no sobre la base del encierro, sino de la apropiación del hospital y del espacio hospitalario para planificar una vida de reinserción social. Era muy llamativo, por ejemplo, que cuando el grupo se reunía, los pacientes que participaban del grupo eran llamados por su nombre o iban solos e iban mostrando una autonomía que los viejos pobladores del lugar de encierro no podían exhibir. Es decir, el grupo GIE es un grupo que ayuda y despliega la capacidad de autonomía de las personas, de autodeterminación, de aquello que los encerrados van perdiendo, hasta cronificarse, hasta transformarse en objetos. Entonces, llegó un momento en que era muy contradictoria la existencia del grupo GIA con la persistencia de un lugar de encierro y negación de la realidad. El grupo GIA ayudó a abrir el hospital, ayudó a instalar un recurso de enorme importancia que fue el hospital en la calle. ¿Qué quiere decir el hospital en la calle? Que el hospital va donde la enfermedad se produce, no donde va a parar, no donde es depositada, porque la enfermedad mental se produce en el seno del conjunto social. Y esto entonces exigió trabajar en los domicilios, armar una red de atención domiciliaria y empezar a descubrir que las personas tienen una historia que no está en la historia clínica y que vienen de algún lado, no nacieron en el hospital, y que ese lado del cual vienen tiene historias, tiene familias, tiene sujetos, tiene paisajes, de los cuales el paciente quedó desconectado en su cronificación y que entonces es necesario trabajar permanentemente fuera del hospital para que sea posible esa reconexión y de ahí esa reinserción social. No se trata solamente de que los pacientes sean externados después de largas reclusiones. Se trata de que la externación sea un paso más en el proceso de reinserción social, en el proceso de ir construyendo otra vida fuera del hospital, que caen mitos en esa salida, caen mitos a los cuales nosotros adherimos de un modo casi automático. Por ejemplo, a estos no los quiere nadie, no es cierto. Todos los pacientes tienen amigos, tienen familiares, de los cuales se han ido desconectando poco a poco porque el lugar de depositación favoreció esa desconexión.
Cuando la tarea terapéutica es reconstruir esas conexiones, es ir para atrás buscando de dónde viene esa persona, quién es en realidad, cuál es el paisaje o el lugar del cual proviene, qué habilidades tenía y tiene. Se encuentra con que las respuestas de la comunidad son muy diferentes. Una cosa es trabajar con la comunidad desde adentro del hospital sin salir del hospital, y otra cosa es trabajar con la comunidad en la comunidad, yendo y volviendo del hospital, yendo y volviendo del hospital. Porque el hospital también necesita empezar a tener novedades. Un lugar como el que citó Johnny recién, los lugares de depósito, los lugares de cronificación, son lugares sin novedad, siempre pasa lo mismo, es decir, no pasa nada, donde nos cronificamos los que trabajamos allí también, y donde solo vemos aquello que queremos ver. Cuando las puertas del hospital se abran para que la gente que estaba allí empiece a salir y los que están afuera puedan entrar, se empiezan a encontrar recursos que mientras estamos encerrados no encontramos nunca, porque no podemos encontrarlo. Nuestros consultorios son como artificios donde creemos que de la puerta para adentro está la realidad. No, de la puerta para adentro está el consultorio, que es útil en determinadas circunstancias, como es útil la internación durante la crisis. Pero una internación no es un tratamiento en sí mismo. Una internación puede ser un instrumento útil si se usa en el momento de la crisis y durante la crisis. Pero cuando un paciente sale de la crisis, ¿qué sentido tiene que continúe internado? ¿Y por qué a eso le llamamos tratamiento? El paciente puede seguir otras vías de tratamiento. Puede hacer tratamiento domiciliario, puede hacer tratamiento grupal en el hospital, puede hacer hospital de día, puede ser hospital de noche, puede hacer tratamiento con técnicas de expresión corporal, puede trabajar en instituciones de la comunidad. Por eso estos procesos siempre requieren trabajo interinstitucional, trabajo con otras instituciones, trabajo con educación, trabajo con la justicia. Nosotros vemos a la justicia como un lugar impenetrable. Bueno, pero hay que ir. Nos quedamos esperando que los jueces vengan. No, nosotros tenemos que ir. ¿E ir cómo? Con propuestas concretas. Ir a las escuelas ¿a qué? ¿A dar charlas? Puede ser que se den charlas, pero es mejor construir iniciativas que protagonicemos juntos. Acá viene el tema de la relación entre asistencia y prevención. Hay compañeros que dicen, no, yo no asisto, yo hago prevención. Yo creo que la mejor prevención es trabajar con los afectados y mostrar que los afectados tienen una posibilidad, porque el barrio ve, los compañeros de trabajo ven, los vecinos ven, y ven que aquellos que estaban cristalizados y sin expectativas tienen posibilidades. Por lo tanto, eso es prevenir, es salir de la situación de inevitabilidad de lo crónico para habilitar un camino donde paulatinamente se vayan construyendo puntos de apoyo en la salida hacia la reinserción. No sé, Johnny, si por ahí andaba la pregunta tuya. Jorge, en estos días vi a una persona en Facebook
hablando. Te dice Giovanni que sí, muchas gracias, doctor. Que sí, satisfizo usted la pregunta, inquietud de ella. Donde él decía, ¿por qué a una persona con consumo de sustancias, él lo llamó adicto, hay que preguntarle, de acuerdo a la ley de salud mental, si él quiere internarse o no quiere internarse? Y si él no quiere internarse, hay que judicializarlo. Y él decía, él trabaja en adicciones, de hecho es un paciente que sufrió de adicciones, hoy en día no, y él dice, esto no aplica para una persona con trastorno bipolar, no aplica para una persona con esquizofrenia, pero sí aplica para una persona con consumo de sustancias que aunque esté destruyendo a su familia y todo, porque está bajo efectos de droga, y hay que preguntarle en medio de eso si él quiere que lo internen. Y si él dice que no, hay que judicializarlo. Y él decía, y el proceso de judicialización puede dar hasta que mate a la familia mientras la burocracia judicial actúa. Yo no, la verdad es que creo que... Y entonces él planteó, ¿no será que es necesario una ley para el adicto? Bueno, partamos de que en la Argentina no existe una ley sobre adicciones. Lo que existe es en el Código Penal, lo único que hay es una clasificación en base al Código Penal de consumidores, traficantes, etcétera, que sirve para la pena y el castigo. No digo que esté bien ni mal, pero eso no tiene nada que ver con lo que desde el punto de vista de la salud pública es necesario. O sea que no hay una ley sobre adicción. De la misma manera que no hay un plan nacional sobre adicción. Esto forma parte de la negativa que el Estado tiene desde siempre de hacerse cargo de una obligación que es la obligación de cuidar de la salud pública y particularmente dejar de negar lo que siempre niega, que es el tema de las enfermedades como el alcoholismo y las adicciones, además de otras enfermedades. Me parece que la ley de salud mental no vino a resolver problemas, creó nuevas complicaciones. No quisiera referirme a eso porque es un tema demasiado trillado en la Argentina. La internación es una conducta médica o una conducta profesional, es una conducta sanitaria. No puede ser dictada por quien no conoce de lo sanitario, de lo médico, de lo clínico. Los jueces tienen la facultad de pedirnos y de solicitarnos a los profesionales de la salud que asistamos, pero no puede indicarnos la conducta que debemos seguir. Yo no conozco ningún juez que le diga al cirujano opere. El juez cuando mucho le dirá asista a este enfermo. En el plano de la psiquiatría se fue haciendo un lugar común que los jueces fueron dictando la conducta médica y los médicos fuimos resignando esa situación. Entonces creo que se hizo un sinónimo entre asistir y internar que es incorrecto. Internar es una cosa, es una técnica que en caso necesario y desde el punto de vista de nuestra experiencia en el proceso de transformación, la única causal de internación que nosotros poníamos en juego era si el paciente estaba en crisis. ¿Y por cuánto tiempo se internaba? Por el tiempo que requería
paliar la crisis, resolver la crisis. Un paciente que no está en crisis no tiene justificativo que siga internado, lo cual no quiere decir que no siga con su tratamiento. Puede seguir con su tratamiento si es necesario. Pero la internación es una conducta acotada y es una conducta que solo puede ser decidida por quien tiene el conocimiento de las ciencias sanitarias. Entonces, hecha esta aclaración, creo que se habilita un espacio diferente, que es a partir del momento en que una persona necesita ser internada para su cuidado personal, porque la institución lo puede amparar, porque hay situaciones de crisis en el barrio o en la comunidad que es necesario manejar y tranquilizar, etc. Pasado eso, la institución tiene que tener resuelto cómo continúa el tratamiento, la asistencia de esa familia y de esa persona después de la internación. Y eso hay que pensarlo ya cuando el paciente se va internando. Pero discriminemos esta cuestión. Es una conducta médica como indicar o no indicar psicofármacos. Eso lo tiene que hacer quien conoce de psicofármacos. La ley no puede condenar la psicofarmacología por sospechosamente instrumento para el maltrato. No. Sí, hay una cosa, no sé si alguien más quiere preguntar algo, ¿no? Para no hacer un diálogo, ¿no? Buenas noches, yo quisiera aportar algo. Sí. ¿Sí? Dale, Mi nombre es Rodolfo. Rodolfo Jiménez, yo soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital Posadas de Argentina. ¿Se me escucha ahí? ¿Podés repetir, por favor? Ok. Mi nombre es Rodolfo Jiménez, yo soy médico psiquiatra, trabajo en el consultorio de consumo problemático de sustancias del Hospital Posadas en Argentina. Sí, soy coordinador del área. Y sí, aportar un poco lo que dice el doctor con lo que nos está exponiendo, con su experiencia y demás, para que los demás tengan conocimiento de qué es lo que está hablando, ¿no? Nosotros tenemos una ley de salud mental donde la única situación de internación es el riesgo cierto inminente. Obviamente lo da un equipo interdisciplinario con el conocimiento médico y también en salud mental. Es una indicación médica, obviamente sí, pero es una indicación de equipo. Pero en las adicciones el riesgo es potencial, entonces dificulta como poder aplicar cierto coacción con la justicia para poder llevar al paciente a hacer un tratamiento. En realidad, lo que nosotros buscamos siempre es hacer como que existe en algún punto en el tratamiento voluntariedad de poderlo realizar. Es muy difícil poder llegar a ese punto por todo lo que pasa con un paciente adicto, pero sí, es una situación donde la ley no está bien, hace aguas y hay mucha polémica por esto. El doctor no me va a dejar mentir y demás. Está muy trillado el tema en Argentina, pero es una situación donde nosotros no podemos calcular el riesgo potencial y eso se nos dificulta mucho en el tratamiento, en realidad. Pero lo que buscamos la postura que tenemos nosotros en tratamiento es reducción de daños, para poder aclarar. Siempre buscamos la capacidad de la persona de poder querer realizar un tratamiento. Pero es muy difícil poder llegar a ese punto. Yo creo que es muy difícil. Me parece que subordinar la conducta médica a la voluntad de una persona que no tiene conciencia de enfermedad es un sinsentido absoluto. Creo que ahí este es un punto en el que la ley hace más que agua. Es decir, no se puede subordinar la iniciación de una tarea terapéutica con la familia o con
el grupo o con la comunidad o con el mismo afectado, a que el afectado afirme o niegue esa posibilidad. Porque eso es pensar la enfermedad como un tema exclusivamente individual. Cuando una persona que está afectada por una crisis vinculada a la ingesta o vinculada a adicciones, es un problema social, es un problema familiar. Entonces no puede depender de la voluntad individual de alguien cuya conciencia de enfermedad es inexistente. Con este criterio, nosotros no podríamos haber trabajado en el hospital psiquiátrico de entonces con pacientes psicóticos o esquizofrénicos, a los cuales siempre se los caracterizó como personas sin conciencia de enfermedad. Justamente que adquieran conciencia de enfermedad, que vayan adquiriendo conciencia de que algo no va bien, justamente que vayan aceptando la posibilidad de otras alternativas de vida y de ayuda, es el comienzo del tratamiento. Porque si no se genera una situación absolutamente inversa, donde la conducta médica pasa a estar dictada por los pacientes. ¿Y cómo es eso? Bueno, en la práctica clínica yo comienzo a ver la adicción al trabajo, más allá de la adicción a las sustancias, llamadas por algunas adicciones comportamentales, ¿no? Adicciones de conductas. En la pandemia, yo tuve la oportunidad de trabajar a propósito del enfoque virtual al enfoque presencial. A nosotros la pandemia nos obligó, en cierta manera, a buscar otras alternativas, y lo virtual en aquel momento apareció como toda una posibilidad que era necesario al menos explorar. Y luego nos fuimos dando cuenta que era una modalidad que había llegado para quedarse, digamos. Pero creo que eso no excluye la continuidad de enfoques presenciales de carácter grupal o de carácter individual en las instituciones públicas y aún en instituciones privadas. Yo lo que veo acá es que ambas situaciones tienen su propio desarrollo y no puede ser de otra manera porque lo que yo veo es que el requerimiento de asistencia, de ayuda, de acompañamiento, se ha ido multiplicando, que la crisis social que nosotros vivimos exige modalidades de abordaje creativas que estén a la altura de las posibilidades de las personas que nos consultan. Yo creo, por ejemplo, que aquí, yo hablo de San Luis o de las provincias que conozco, la virtualidad ha favorecido la accesibilidad. Es decir, hay mucha gente que ha ido distanciando sus tratamientos, sus consultas, no solo por las distancias, sino por los problemas con el transporte y por la crisis económica vinculada a que el transporte está cada vez más caro, las distancias son cada vez más complicadas, el servicio es cada vez peor. Y entonces, en estas condiciones, en lugares como el que yo vivo, la asistencia virtual aparece como una alternativa que realmente es útil y es positiva, porque permite evitar todas las complicaciones a la accesibilidad de los tratamientos
que trae un país que está cada vez más incomunicado, que está cada vez con mayores barreras físicas. Esto tiene que ver no solo con los medios de comunicación, sino con el estado en el cual están las vías y caminos. Entonces, favorece enormemente, posibilita en cierta manera la atención grupal. Esto ya es más complicado, por lo menos aquí, desde el punto de vista tecnológico, hay mayor complicación. Pero yo no opondría uno con otro. Además, hay lugares, yo digo, por ejemplo, el tema de los grupos GIA, que tienen toda una tradición de muchos años, no solo se reúnen en los lugares habituales que se reunían en las salas de reunión del hospital, hacen mucho trabajo en la comunidad, salen mucho a los pueblos, se reúnen en los pueblos, se reúnen en los lugares culturales, se ha diversificado enormemente el espacio donde atender. Entonces creo que esto hay que incluirlo. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algún tema de interés que el doctor pueda desarrollar. Ya estamos bastante sobre la hora y si la audiencia no tiene ninguna otra intervención o participación, podríamos solicitar al doctor, como hacemos con los otros invitados, que haga una especie de cierre de su participación tan valiosa en este live del día de hoy. Vos sabés que a mí si vos me permitís, no sé cuántos compañeros hay en este momento, porque yo acá en el teléfono no alcanzo a poder ver, pero me gustaría que los compañeros que tengan ganas de hacer un pequeño cierre de despedida, dejar un mensaje, dejar una opinión y que cerremos todos, entre todos. El que no tiene ganas, que pase, pero el que quiera dejar un último aporte, una opinión, un cierre, que lo pueda hacer. Yo los invitaría que lo hicieran. ¿Te parece que puede ser? Sí, sí puede ser, obviamente. Bueno, Queda abierto el derecho de palabra. Bueno, a mí me parece muy interesante, soy Florencia, esto que comentaste de los grupos. Yo soy psicóloga especialista en clínica sistémica y bueno, siempre veo, ¿no?, como sistémica justamente al individuo más allá, justamente, valga la redundancia, de un sujeto individual, sino de un sujeto inmerso en un sistema. Pero me parece que más allá de la corriente teórica, todos tenemos que tener esto en cuenta como profesionales de la salud mental. Y esto de los grupos, por ejemplo, no solamente al tratar adicciones, sino al tratar cualquier cuestión, ya sea en un consultorio privado o en un hospital o en una clínica, tener, ¿no?, como este manejo de invitar a las familias, a un amigo, a una persona significativa para el sujeto, me parece algo muy valioso y muy enriquecedor en la práctica clínica, y no solamente para nosotros como profesionales, sino enriquecedor para ese sujeto que está enfrente nuestro. Simplemente eso, que me parece un aporte muy valioso lo que comentaste de los grupos. Muchas gracias, Florencia. Gracias, Florencia. Bueno, buenas noches, doctor Jorge Juvenal. Excelente la presentación. Más allá de las certezas o cuestiones asertivas, digamos, creo que esta charla nos invita a pensar, ¿no? A seguir trabajando sobre estos grandes temas y no más que agradecerles por este encuentro y
bueno, cómo no recordar la película Jerónimo, ¿no? Que da tanto para pensar y reflexionar sobre una época, sobre un momento, pero sobre todo sobre las personas, ¿no? Que somos. ¿Vos sos quién, Denny? No, Denny dice gracias. Yo soy Mauro Ah, Frías, doctor Jorge. Mauro Frías, te acaba de hablar, Jorge. gracias, Mauro. Buenas noches, doctor Villasmil, doctor Pellegrini. Tuve el placer de compartir con usted en Venezuela. Mis hijos y yo lo subimos al Ávila en alguna oportunidad cuando estuve en Venezuela, no sé si recordará eso. Aunque usted mencionó el tema de que no, bueno, las estadísticas de la OMS y la OPS tienen su nivel de credibilidad. Actualmente muestran cómo el consumo de drogas se ha incrementado hasta un 26% en la población en general. Y esto pues es un indicador de que como sociedad debemos replantearnos muchos aspectos al momento en el que nos encontramos. Creo que experiencias como la que usted plantea de todo el cambio que se dio en aquel momento nos llevan como a la necesidad de replantearnos los cambios que hay que hacer a la luz de las condiciones de la sociedad actual y de las características de la población actualmente. Gracias por todo su valioso conocimiento. Recuérdeme qué fue lo que pasó. Usted empezó citando una situación en Venezuela y no me acuerdo a qué se refirió. En alguna de las oportunidades que fue a Venezuela, tuve el placer de acompañarlo a una visita al Ávila, que es esa montaña que está en Caracas, no sé si recuerda. Sí, sí, Allí, sí, sí, sí. eso fue el evento que le recordé. Gracias por el recuerdo. El Cerro del Ávila. Sí. Hola. También quiero hacer un aporte. Quiero agradecer al doctor Jorge Luis por podernos compartir su experiencia. También incitar, ¿no?, a todas las personas que trabajan en salud mental, que manejan las adicciones, empezar a ver un poco más allá de lo que se viene en un futuro, la nueva pandemia de adicciones que vienen con las drogas sintéticas, con los opioides y más, y podernos preparar para poder encarar con las políticas de salud, para poder estar preparados para que cuando llegue ese momento que se viene pronto. Desde la práctica y donde estoy, ya hay mayor incidencia de casos de personas con adicciones a opioides y estamos teniendo como muchas dificultades en este momento para poder encarar, porque están apareciendo como muchos casos y no tenemos como las herramientas necesarias en este momento para poderlos de alguna manera enfrentar, pero incitarles, ¿no?, a esto, a que puedan como actualizarse, a poder empezar a ver más allá de esto que el doctor nos compartió desde lo social y demás, sino empezar a ver algo más específico y algo más en la clínica, desde lo médico les hablo, ¿no? Pero agradecer por esta charla, por todo lo que compartió, doctor. Me gustó mucho la charla. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Rodolfo Jiménez. Yo muy contenta. ¿De dónde sos? Yo soy de Bolivia, pero yo trabajo en el Hospital Posadas hace 10 años. En el Hospital Posadas, en el Centro Nacional de Intoxicaciones. Gracias. Abrazo a usted, doctor. ¿Vos viste Jerónima? Este es el doctor que la hizo. Sí.
¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión? ¿Algún cierre? Carnela quiere. Ah, no, no. Bueno, vuelvo a agradecer. Contento, Creo que motivado. son muchos los temas que Gracias. quedan abiertos. Creo que es un momento complicado en el sentido de que no hay políticas rectoras, que no hay planes rectores y que dependemos mucho de las experiencias que se hacen en un lugar, en otro lugar, que estamos en una búsqueda tratando de reflejarnos o de encontrarnos reflejados y de inspirarnos en tareas, en modelos de trabajo que hayan mostrado en los hechos su utilidad. En las provincias, en Buenos Aires, hay muchos de estos ejemplos que digo, mucha gente trabajando con escasa conexión entre sí, porque para el trabajo en la salud, sea en el ámbito privado, en el ámbito público, en cualquiera de los ámbitos de gestión, resulta absolutamente indispensable que haya un plan orientador general y planes provinciales. Todo eso se ha ido desmontando y sin embargo hay cantidad de compañeros nuestros que siguen trabajando en los hospitales, en los centros privados, en ONG, tratando de enfrentar los problemas que requerirían de una instrumentación planificada de carácter general que no existe. Entonces, creo que nos vemos obligados a hacernos cargo de problemas que exceden en gran medida las posibilidades que nosotros o nuestro equipo tienen. Y a veces buscamos dónde encontrar una guía y resulta difícil de encontrar. Resulta difícil, yo conozco sobre todo el ámbito público. Lo que yo veo es experiencias. En Buenos Aires se viene realizando aisladamente la experiencia de la colonia Cabred, dirigida por el licenciado Roseto. Es una experiencia muy interesante, pero que, bueno, la continuidad de la experiencia de San Luis en condiciones muy difíciles, pero con gran convicción y gran producción de los compañeros que allí están. Pero esta es la situación por la que atravesamos. Es decir, atravesamos una situación donde hay mucha fragmentación, donde hay muchos grupos vocacionales con buena fundamentación, tratando de construir, tratando de encontrar salidas, pero faltan centros de nucleamiento de esas experiencias, centros que permitan sintetizar los conocimientos que se van produciendo. Entonces van quedándonos una cantidad de referencias, de datos, de ejemplos, de hechos que
requerirían pasar a un momento superior de mayor sistematización. Pero para eso es inevitable que haya un Estado que sistematice. Si no, es imposible desde la existencia de grupos humanos, por más bien intencionados que estén, no pueden suplir lo que el Estado a través del trabajo intersectorial, interinstitucional, puede hacer. Yo he visto, y con esto termino, lo veía en una reunión el otro día, que hay cantidad de grupos que están haciendo una cantidad de tareas sumamente valiosas que exceden las posibilidades que esos grupos tienen y que están supliendo de alguna manera las deficiencias que el retiro del Estado de sus obligaciones sanitarias está dejando. Y cuando digo obligaciones sanitarias, no me refiero solamente a las instituciones hospitalarias, me refiero a la educación para la salud, me refiero a la actualización del orden legislativo, me refiero a qué pasa con las leyes, me refiero a qué pasa con los medios de comunicación que tantas veces son más patogénicos que muchos virus, ¿no? Entonces, esto es lo que quería transmitir, que hay una voluntad muy indoblegable de mucha gente que trata de nuclearse porque la necesidad existe y no está siendo atendida por quien tiene como función atenderla. Y entonces estamos atendiendo nosotros dentro de lo que vamos pudiendo, dentro de lo que nos suma encontrar compañeros que quieren lo mismo y que saben hacer lo mismo. Y quizá esto es lo que más yo pueda pensar en este momento, ¿no? Comparando en este largo tiempo de vida que llevo trabajando en salud, esta situación de fragmentación, esta situación de falta de coordinación, de falta de centros sintetizadores, se está haciendo sentir mucho, ¿no? Eso es lo que yo podía transmitir. Y tengo también la convicción de que, aunque esa ausencia está también nuestra presencia de seguir adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias a la audiencia que hoy nos acompañó en nombre de Bienestar, Tratamiento Online de las Adicciones. Aprovechamos para informarles que el próximo live va a ser con el doctor Guillermo Fernández de Adán, donde vamos a trabajar el tema de las adicciones a las pantallas. Así que quedan también cordialmente invitados. De verdad, muchísimas gracias, Jorge, por todo tu tiempo y a todos los presentes. Que descansen. Saludos.